Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Araya. Mi presentación de la semana 2, evaluación 2 de operaciones unitarias. En este caso, la planta industrial Aquaminer SPA. Bueno, la introducción para realizar esta evaluación nos enfocaremos en la ingeniería moderna de procesos que exige una interacción entre la recuperación de materiales valiosos, la minimización de costos de procesos y riesgos ambientales. Nos presentamos con el siguiente caso. Aquaminer SPA es una empresa ubicada en el norte de Chile, dedicada al procesamiento mineral no metálico y a la fabricación de insumos para la industria química y de la construcción. Debido a su localización en una zona de alta aridez, la planta ha debido optimizar el uso del agua en sus procesos, e implementar sistemas de tratamiento de residuos y líquidos, mejorar sus tecnologías de separación de sólidos líquidos y fortalecer el control de sus sustancias peligrosas en almacenamiento. Em, Tratamiento de residuos industriales, líquido horrible. En esta etapa de lavado, el condicionamiento mineral se genera efluentes con presencia de sólidos sedimentales, principalmente partículas finas de carbono, de calcio y sílice. Para tratar esta corriente, la planta dispone de un sedimentador continuo alimentado por un caudal constante de 65 litros por segundo. La corriente de entrada presenta una concentración de 220 miligramos por litro de sólidos sedimentales y el sistema opera en una eficiencia de remoción del 78%. Se considera que el caudal de salida del agua clarificada es igual al caudal de entrada. Bueno, aquí tenemos el diagrama de flujo del sedimentador con sus respectivos valores adecuados y sus dibujos. La identificación de datos, el problema de cálculo, caudal de entrada, 65 litros, concentración de entrada, 220 litros. Bueno, esto lo leímos al principio. La carga sólido de entrante, la masa entrante total por segundo, nos quedan 14.300 miligramos por segundo, que equivale a 14,3 gramos por segundo. La concentración de sólidos en la corriente de salida. El sistema Ramal 78% significa que el 22% de los sólidos permanece en el agua. Concentración de sólido de salida clasificadas es un total de 48,4 miligramos por litro. El caudal de salida. La concentración. Cantidad de sólido en la salida y cantidad de sólido sedimental acumulado en kilogramos. La cantidad de sólido en salida nos da unos 11.154 miligramos por segundo. Los kilogramos diarios de sólido sedimental acumulado en el fondo del sedimentador nos da un 963.705.600 miligramos al día, que convertido a kilos y dividido por 1000, la masa diaria nos da un 973.7 kilogramos por día. La planta acumula casi una tonelada diaria. La interpretación técnica: al entrar en flujo a velocidad constante, utiliza la gravedad para que las partículas de carbono de calcio, al ser más densas en el agua que el agua, baja al fondo. El sedimentador elimina gran parte de los sólidos, pero no es suficiente. Sabemos que esta planta está ubicada en una zona de alta aridez, por lo que necesita mejorar sus tecnologías de separación sólido-líquido y fortalecer el control de sus sustancias peligrosas en almacenamiento. Evaluación estratégica de ingeniería. Para este proceso, el objetivo es seleccionar la tecnología más eficiente y adecuada para obtener el alcance de esta especificación: tratamiento de agua, recuperación de finos valiosos, la limpieza de corriente de recirculación, un sistema de enfriamiento y servicios auxiliares. Debido a la necesidad de disminuir el consumo energético y aumentar la eficiencia hídrica, la empresa requiere una evaluación comparativa de tecnología de filtración industrial apropiada para este tipo de procesos. Tecnología de filtración aplicada. La tecnología aplicada para la mejora de procesos de filtración para recomendación y cumplir con la disminución de consumo energético y eficiencia hídrica. Existen variados sistemas que nos permiten realizar un proceso de tratamiento y recirculación de agua de manera eficiente, de bajo consumo energético y medioambiental. Opciones que nuestro equipo de ingeniería evaluará para mejorar el proceso de la planta Aquaminer Smart. Filtración industrial. Investigue dos tecnologías de filtración industrial aplicables a procesos mineros, químicos, de tratamiento de agua. Indique las fuentes utilizadas para cada una. Para la utilización de la planta Aquaminer, como recomendación de evaluación ingenieril, es necesario implementar un sistema combinado de filtración. Filtro de prensa es una opción. eh, la aplicación en la industria de la minería, agroalimentaria, tratamiento de aguas residuales, industrias químicas, entre otras. Esto estamos hablando del filtro de prensa. ¿Ya? Esta tecnología produce una torta o queque muy seco. Eso quiere decir que de baja humedad, lo que significa que recupera gran cantidad de agua, consume energía principalmente en los ciclos de bombeo de alta presión, pero es muy eficiente por tonelada de sólidos secos. Aquí tenemos bueno, un dibujo y un diagrama con sus partes de la filtro de prensa.
Estos filtros tienen varias capas de tela y filtración, se posa ahí el sólido y cae a una bandeja. Bueno, la descripción y características del equipo de filtración: filtro de prensa, bomba de alimentación, medio filtrante, material de placa y marco, número de marcos y dimensiones de arco y capacidad de filtro. En la filtración industrial, filtro de banda. Los filtros de banda, este es una segunda opción como un filtro industrial, como filtros industriales, que es el filtro de banda, que es la segunda opción de este caso. Los filtros de banda son de proceso continuo formados principalmente de un bastidor rígido con un conjunto de rodillos por los cuales se trasladan las bandas filtrantes independientes y sin fin. Funciona de buena forma en aplicaciones de lavado de torta. El lodo se introduce a través de una caja de alimentación situada encima de la cinta vacío y nota su anchura. ¿Ya? Forma una capa entre 16 pulgadas a 6 pulgadas de espesor. El vacío arrastra un purín a través de la cinta de tela y a través de otra cinta de drenaje de goma. La aplicación, estos filtros se utilizan siempre en la industria alimenticia, industria minera, industria de tratamiento de aguas residuales, industria química, entre otras. Aquí tenemos unas imágenes de filtro de banda, ya, con sus respectivos componentes. Aquí tenemos la descripción y características del equipo de filtración de banda. Filtro de banda, alimentación, medio filtrante, sólido de alimentación típico, capacidad de filtro, material de placas y marco y dimensiones de los equipos. Conclusión para este problema: para la obtención de la planta Aquaminer Pack, como recomendación de la evaluación ingenieril, es necesario implementar un sistema combinado de filtración, filtro de prensa. También utilizaremos filtros multimedia para las corrientes, circulación y enfriamiento. La concentración se desalmuera mediante la ultrafiltración con recirculación parcial. Como parte de su estrategia de retención, Aquaminer ha instalado una unidad de ultrafiltración para acondicionar agua salobre proveniente de pozos subterráneos. La planta recibe una corriente de 1200 kg/h de agua salada con una concentración de 2,8% en peso de sales, la cual se mezcla con una corriente reciclada de salmuera proveniente de la misma unidad. La corriente combinada que ingresa al sistema presenta una concentración de 4,1% en peso de sales. La unidad de filtración genera las dos corrientes de salida: una corriente de agua tratada con una concentración de 0,08% de sales utilizada como agua industrial y una corriente de salmuera concentrada de 5,0 de sales. Esta es el agua que recircula y vuelve al sistema. Aquí tenemos un diagrama de filtro, o sea, diagrama de proceso de circulación de ultrafiltración con sus respectivos datos correspondientes y los flujos, dirección de los flujos, ¿ya? Más la recirculación, lo que es la eliminación de los desechos y los dos salidas salida de agua tratada y concentrado. Em, Datos del enunciado: concentración de salmuera, datos conocidos, alimentación fresca 1200 kilos, equivale al 2,8%, recirculación al 5,0%, mezcla de entrada 4,1%, agua tratada 0,08% y salmuera concentrada concentración de 5,05%. El balance de punto de mezcla: la recirculación de sólidos se une a la alimentación de retorno. Vemos la fórmula y nos da un total de 1733,3 kg/h. El cálculo balance global del sistema calcula en cuánto sale de agua industrial y agua eliminada definitivamente del sistema. Global 1200. Los sólidos son 0,05 y la descartante de salmuera es 663,42 kg/h. La salmuera total generada que recircula es C igual a R más E. La fracción circulada es de 72,3%. Dispersor de partículas por acción de viento es un sector de esto es porque hay partículas que viajan a través del espacio, a través del viento, partículas pesadas y partículas finas que se trasladan y caen en los pesadores de agua o en este caso en la sedimentación, filtro de sedimentación. Y también polvo en suspensión que genera daño a las personas. ¿Ya? El análisis granulómetro realizado indica la presencia de partículas con volumen de 0,064 milímetros cúbicos y 0,0001 milímetros cúbicos durante los últimos días. Se ha registrado una velocidad de viento de 18 km/h, observándose arrastre de material fuera de la zona delimitada.
Considerando que este polvo puede provocar efectos irritantes en la vía respiratoria y contaminación del entorno inmediato, la empresa requiere una evaluación de riesgo de dispersión área y de las medidas de control necesarias. Em, Datos entregados para resolver esta parte del ejercicio aplicaríamos la ley de Stokes. Así poder determinar la velocidad con la que caen las partículas. Datos entregados: velocidad de viento 18 kilómetros igual a 5 metros por segundo, altura de depósito 13 metros, que es lo mismo anterior, densidad de partículas, la densidad de la partícula es de 2500 kilogramos por metro cúbico, y los volúmenes ya también lo habíamos visto, son las partículas grandes y partículas finas. Preparación de datos. Para efectos de cálculo, supongamos partículas esféricas con densidad constante de 2500 kilogramos por metro cúbico. Calcularemos el radio de la partícula asumiendo que es esférica. Primeramente tenemos que saber que la esfera es circular y tomaremos los radios correspondientes. Em, ¿Qué tenemos? El radio de la primera partícula es 2.48 por 10 metros, 10 elevado a menos 4 metros. Y la partícula 2 es de 2.88 por 10 elevado a menos 5. Eh, para el volumen, no, el volumen de la partícula 1 es 0.48 milímetros, partícula grande, y 0,028 milímetros la partícula fina. Dispersión de partículas peligrosas, cálculo de velocidad terminal. Para realizar estos cálculos necesitamos algunas propiedades del sistema. Densidad de parcial 2500, la densidad de aire, que es 1.2 kilogramos por metro cúbico, la viscosidad del aire, que es 1.8 por 10 elevado a menos 5, y la gravedad, que es relativamente de 9.81 metros cúbicos. Em, Cálculo de velocidad terminal. Utilizamos la fórmula de Stokes. Tenemos la fórmula para la partícula grande de 18.67 metros por segundo y la partícula fina de 0.51 metros por segundo. El tiempo de la partícula permanece en el aire depende de la altura, que es de 13 metros, y su velocidad de caída. Para la distancia horizontal depende de la velocidad del viento. La partícula 1 nos da 3.45 metros y la partícula 2 nos da 158,95 metros. Sistema de separado relave de alta densidad Fast Scanner. Es en lugar de un decimetral convencional. Estas son las mejoras que nosotros necesitamos realizar a esta planta para que podamos optimizar el proceso de clarificación de agua y refiltración de los sistemas. En el lugar de un decimetral convencional para los rieles se propone un espesador de alta tasa con control de torque. Como mejora de la eficiencia hídrica, al utilizar polímetros floculantes avanzados, el sistema separa el agua con mayor rapidez y entrega de un lodo mucho más denso, tipo pasta. Esto permite recuperar hasta el 90 al 95% del agua de lavado para reutilizar inmediatamente, o rehabilitación inmediata. Ahorro energético: reduce la necesidad de bombear grandes volúmenes de agua fresca desde los pozos subterráneos, que suelen estar a gran profundidad y consumen mucha energía en bombeo. Justificación: en el norte de Chile el agua recuperada es más eh, el agua de pozo es más barata que el agua de pozo o desalinizada. Domos de almacenamiento con sistema de suspensión de polvo con niebla seca o por niebla seca. Esto es para mitigar un poco lo que es polvo en suspensión, partículas en suspensiones, y no pueda producir daño nocivo a las personas, como sílice, eh, que es lo más común en estas faenas mineras. Para el problema de la dispersión de partículas peligrosas, la solución no es una malla, sino el confinamiento total e inteligente. Reproducción de riesgo: al cubrir los depósitos con domos geodésicos, eliminamos la acción del viento sobre los 13 metros de altura del material. Disminución de pérdida: el sistema de niebla seca Dry Fog utiliza boquillas ultrasónicas que crean gotas de agua del mismo tamaño que las partículas más finas. Al chocar, la partícula se humedece, aumenta un peso y cae por gravedad, evitando que se pierda material valioso por el aire. Sustentabilidad: utiliza una cantidad mínima de agua comparado con los regadores convencionales, manteniendo el material seco para su prolongado procesamiento químico. Implementación de un sistema de Zero Liquid Discard con energía solar. Para nosotros poder ahorrar un poco costo de energía, bien valorado un sistema autónomo que es de paneles solares, aprovechando el sol del norte, o en este caso del desierto. Em, y es muy aprovechable en energía. Ahorramos mucho en energía. Para la unidad de ultrafiltración, el manejo de salmueras concentradas
Sustentabilidad de energía. Utiliza la alta radiación solar de la zona para alimentar una etapa de evaporación forzada o destilación solar para el rechazo de la ultrafiltración. El impacto en un lugar de eliminar la salmuera y arreglar la contaminación del suelo, evapora el agua constante para recuperarla y se obtiene las sales puras como subproducto sólido. Justificación técnica: convierte un residuo contaminante, salmuera concentrada, en un recurso, agua destilada y un residuo sólido, eliminando por completo el vertido de líquidos al ambiente. Conclusión: los balances de masa realizados en este estudio revelan una dependencia crítica de la circulación de flujos para mantener la viabilidad hídrica de la planta. Se determinó que una fracción de recirculación en el sistema de ultrafiltración es necesaria para equilibrar la producción de agua industrial en el descarte de salmuera. Asimismo, el análisis físico-químico de las partículas destaca la vulnerabilidad de la planta ante la dispersión por viento, concluyendo que la inversión en infraestructura de almacenamiento cerrado es técnica y económicamente necesaria para evitar la pérdida de finos valiosos y la contaminación del entorno inmediato. Tras el análisis de los cuatro desafíos técnicos, se concluye que el Aqua Miner Spa posee un alto potencial de optimización mediante la tecnológica y la transición hacia un modelo de vertido cero sí no solo asegura el cumplimiento normativo, sino que posiciona a la empresa como un referente en la minería responsable y eficiente en el uso del agua. Y tenemos la bibliografía con todos los datos recabados para este trabajo. Bueno, muchas gracias y buenas noches.